Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo limitada. Quien les habla, Daniel Orloff, y en los próximos minutos les vamos a traer toda la información resumida en este programa. Por supuesto, ustedes pueden comunicarse con nosotros al 3755 65 18 22. Muchas gracias a todas las personas que nos saludan por la calle, a la gente que nos manda mensajes felicitándonos por el programa, a la gente que nos retransmite por radio y bueno, lógicamente a los demás canales que también se hacen eco, así como también ustedes que nos pueden estar viendo a través de nuestro canal de YouTube, en donde también estamos en simultáneo los viernes y este programa se repite el sábado a las 20. Recuerden que estamos martes a las 13, viernes a las 20, el programa del viernes a las 20 se repite el sábado a las 20 para estar siempre conectados. Y lógicamente hay mucho para hablar, mucho para comentar. Una de las primeras cosas que tomó mucha repercusión tiene que ver con una denuncia que hace la propia Cooperativa de Agua y Energía sobre una situación que ocurre aquí en nuestro municipio y tiene que ver con el salvaje, la salvaje situación que está viviendo el Saltito, la zona donde bueno, hay una reserva o había casi una reserva de usos múltiples, en donde en este lugar se reservaba patrimonio natural de nuestra provincia, donde se encuentra emplazado el complejo hidroeléctrico. Más del 50% del monte nativo que había en la zona, que era como una reserva natural y que lógicamente servía de contención para el agua, para poder garantizar siempre un flujo y lógicamente para tener una reserva natural dentro de nuestra provincia. Bueno, aparentemente gente malintencionada, no de ahora, desde hace ya mucho tiempo, fue quitando de a poco mucha madera nativa. De hecho, incluso hay hasta plantaciones en esos lugares donde ya no hay más, digamos, monte. Y se ha hecho las denuncias correspondientes tanto a ecología como a la policía, también a la policía ambiental, y todavía no hay ningún tipo de respuestas. Recordemos que esto fue creado por una ley, la ley número 16ª, número 54, así es como se la lee, como aparece aquí en pantalla, antes conocida como ley 3447, sancionada el 9 de octubre de 1997, en donde la provincia daba esta zona como área protegida bajo el régimen de la ley 2932, y lógicamente esto abarca muchos sectores de lo que es el complejo hidroeléctrico, la represa del Saltito 1, 2 y 0, ubicadas aquí en nuestro departamento Cainguás. Y lógicamente se está buscando un llamado de acción para que esta situación deje de avanzar, ya que prácticamente se han robado el 50% de nuestros recursos naturales. Es algo que los vecinos ya venían advirtiendo, es algo que se venía comentando, pero evidentemente nadie toma acción. O sea, es imposible tampoco poner policías, perímetro y hacer verificación del lugar, pero sí realizar controles periódicos. A nosotros nos interesa mucho, los guardaparques en esa zona no pueden estar porque no es una zona de guardaparques, pero a ver, trabajar en conjunto entre las instituciones es fundamental. La cooperativa sí lo entiende y es por eso que elevó esta nota tanto al Ejecutivo Municipal como al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante no tiene las herramientas más que de hacer público lo que está ocurriendo y de, bueno, insistirle al Ejecutivo con el mismo pedido para que arbitre las herramientas necesarias para controlar el recurso natural de nuestro municipio. Esa es la función del intendente y también es la función de ecología, así como también a la policía ambiental. Veremos cómo trabajan, si lo hacen. Ya les digo que esperemos no sé, tengo mis dudas, pero en principio esperemos que nadie se haga rico con esto. Y también hay unas intrusiones en el lugar, sé que hay familias viviendo en el lugar, así que veremos cómo se actúa en este tipo de situaciones. Vamos a estar muy, pero que muy pendientes. Bueno, por otro lado, este domingo se celebra el Día del Trabajador Maderero, ni más ni menos. El Día del Trabajador Maderero, la cita sería en el espacio recreativo San José Obrero, en Candelaria, a partir de las 8. También se festeja el Día del Niño. A ello hay que sumar un asado de camaradería y un torneo de fútbol. Este domingo 17 se celebra el Día del Trabajador Maderero, como les decía, y ahí van a estar en el espacio recreativo José Obrero en Candelaria, con un almuerzo, con un torneo, y bueno, lógicamente, aprovechando también que es el Día del Niño, ¿no? Se celebra en ese mismo momento.
También el 17 de agosto pasa a la inmortalidad el padre de la patria, José de San Martín. Entonces también es un día muy especial. El lunes no es feriado, o sea, no es es un feriado, o sea, es una fecha inamovible. Si cae domingo, cae domingo, ¿qué va a ser? En este caso cayó domingo, el día del pase a la inmortalidad de San Martín, es el día del madrero y es el día del niño. Así que todo junto. ¿Qué tal? Van a festejar a full entonces ahí, sobre todo porque el trabajador de la actividad forestal maderera está un poquito capas caída, pero bueno, quizás esto le venga muy, pero que muy bien. Vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada. Bueno, por otro lado, incautan más de 10.000 paquetes de cigarrillo. Creo que esto lo habíamos comentado. No, esto no lo habíamos comentado. Efectivos de Gendarmería Nacional decomisaron 10.500 paquetes de cigarrillo de origen extranjero en un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 988, kilómetro actual, de San Vicente. El procedimiento estuvo a cargo de los integrantes del Escuadrón 49 de San Vicente, quienes detuvieron la marcha de un automóvil e inspeccionaron dentro y encontraron 21 cajas de cartón que contenían esta mercadería. Según fuentes oficiales, los cigarrillos carecían de la documentación respaldatoria del aval aduanero exigido por la normativa vigente. Intervino la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Oberá, que ordenaron el secuestro del vehículo y la carga en el marco de la causa por la infracción del Código Aduanero. No sé exactamente cuánto es el monto, pero te puedo asegurar que son unos cuantos millones. Y ya que estamos hablando de cigarrillos, todo está enganchado, no sé por qué, pero les prometo que no estaba así planificado. Fallo contra el señor del tabaco. Más de 100 millones de dólares de deuda corresponden al Fondo Especial del Tabaco y los productores misioneros lo están reclamando. La Corte Suprema rechazó el planteo de Pablo Otero y rectificó la validez del impuesto mínimo al tabaco. Tabacalera Sarandí, que deberá pagar una cifra estimada entre 1.000 y 1.400 millones de dólares correspondiente a impuestos atrasados. 9% del total debería ir al Fondo Especial del Tabaco, que se distribuye entre los productores. Hay expectativa en la provincia de Misiones porque esto sería muchísimo dinero para un montón de productores. En la decisión que pone fin a esta larga batalla judicial entre Sarandí y el Estado por el impuesto interno al tabaco, la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara en lo contencioso y administrativo y federal que había reclamado la inconstitucionalidad del impuesto interno que fija la ley 27.430 para los productores tabacaleros. Y bueno, con esta decisión del máximo tribunal dejó firme la obligación de todas las empresas tabacaleras, incluso obviamente Sarandí, a abonar este piso impositivo. El fallo unánime del tribunal obliga a la compañía a pagar esta deuda que acumula desde el 2018 y que ya, como les digo, supera los 1.000 millones de dólares. Los jueces Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti, los jueces Mario Llorens, Darío Buldú y Patricia Moltini revocaron la sentencia de la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal que había declarado inconstitucional la norma. Sostuvieron que la tabacalera no acreditó afectación al derecho de propiedad ni irracionabilidad de la ley, lo que, bueno, les pareció un sustento fáctico y jurídico para mantener su postura, y esto es lo que va a obligar a que el señor del tabaco tenga que entregar estos 100 millones de dólares en deuda al FE, pero son más de 1.000 millones en total por atraso de impuestos. Bueno, esto es un caso muy delicado, difícil de explicar, que hay opiniones un poco encontradas. San Javier murió un menor que despistó en medio de una persecución y hubo incidentes con la policía. Esto ocurrió en San Javier, les cuento. Había un chico, llegó a un control policial, vio que estaba la policía, se escapó, lo persiguieron, se cayó, se murió. Rápido. Ahora, viene un montón de implicancias en esto, porque un menor andaba en una moto, la moto era legal, si era legal porque escapó, si tenía carnet porque escapó, si no tenía porque escapó, no hay que escapar, o sea, te secuestrarán la moto, pero seguís con tu vida, o sea, no es... A ver, lo que lo plantean los vecinos es que a raíz de la persecución el menor perdió la vida, pero también es cierto que si un menor circula con un vehículo, sea una moto, un auto, un camión, lo que sea, es un arma y es peligroso. Si mata a alguien, ¿quién es responsable? Hay normativa justamente para proteger y para garantizar que la persona que conduce esté primero preparada, capacitada y por sobre todas las cosas esté en regla. Si esto no ocurre, no hay seguro que te cubre, no hay garantías de nada, nadie cae preso, es una situación compleja. Hablando en general en la provincia y en el país, nadie puede circular si no tiene las condiciones mínimas, tanto en experiencia como también en documentación. En este caso, el joven salió con otros y aparentemente se escapó, se accidentó, esto fue el sábado pasado, 2 de agosto, el joven falleció prácticamente 11 días después de lo ocurrido e hizo que un grupo de personas se manifestaran frente a la comisaría
y empezar a protestar y lógicamente posteriormente a empezar incluso hasta a tirar molotovs y demás. La expectativa es esto, miren, acá enfrente de la comisaría prendieron fuego, en la noche del miércoles un nutrido grupo de jóvenes en motocicleta se manifestaron frente a la comisaría local a hacer ruido de motos, ¿no? En un adolescente de 17 años, tras una persecución policial, termina falleciendo. A ver, no es que fallece porque la policía toca la moto y la tumba o porque le disparan, sino porque el joven se escapó, no supo conducir y se cayó. El menor sufrió lesiones al despistar y se dirigía a la casa de la abuela en momentos en que la patrulla lo seguía. Su deceso fue informado el miércoles último al mediodía desde el hospital Leandro en Alem. Un grupo de personas, entonces mayoría jóvenes, en motocicleta, se movilizaron en gran cantidad, quemaron cubiertas, arrojaron piedras contra la patrulla en repudio a la supuesta responsabilidad de la policía. A ver, yo entiendo que la policía en muchos casos no es que tiene poca culpa de un montón de cosas, pero cuando vos estás en un control, llegás a un control, te agarraron, listo, parás y decís, mirá, no tengo los papeles, voy a la casa de mi abuela, quedará la moto ahí, pero qué sé yo, escapar, lo único que provoca es que te sigan, porque si escapás por algo es, y capaz que era una pavada, por ahí no tenía la documentación, no estaba autorizado, o, a ver, robó la moto en el sentido de que capaz le sacó a un tío o un primo para poder ir hasta la esquina y volver a modo de picardía, no con intenciones delictivas reales. Y le dio miedo, qué sé yo, son situaciones que se pueden dar, pero enseñen que a la ley hay que respetarla. Si te agarraron, ¿qué va a hacer? Es un riesgo que tenés desde el momento que subís. Aparte, un chico con 17 años medianamente entiende lo bueno y lo malo. No es algo que pasa con un chico de 7, 8, 10 años que no entiende del todo. Un chico de 17 ya está bastante grande, ya vota. O sea, ya podría tener carnet, porque ya a los 16 con moto ya puedes tener carnet. Es raro lo ocurrido. Obviamente hay un dolor enorme por la ausencia de una persona, esto no se puede negar. Pero de ahí atacar a la policía, yo entiendo si la policía le hubiera disparado, o si en la persecución el vehículo para tumbarlo le golpea con el vehículo y termina despistando debido al golpe que le da para bajarlo de la ruta. En esa circunstancia podría llegar a entenderlo, pero acá se escapó, cuando llegaron ya estaba en el suelo y lamentablemente herido de muerte. ¿Qué sé yo? Reunión histórica de Donald Trump y Vladimir Putin abren en Alaska un diálogo clave para la paz en Ucrania. Son muchos los que dicen que hoy podría comenzar la paz, pero de todas maneras es muy pronto para asegurarlo. Hubo muchos ataques en estos últimos días. Creo que hoy también hubo varios ataques de Ucrania a Rusia. De Ucrania a Rusia. Rusia avanzó, lo echaron de un territorio y ahora Ucrania está atacando. Mientras se debería estar en una pausa, en un ataque entre ambos países, pero no. Avanza esto y lógicamente Zelensky quería que se haga en un lugar neutral. Bueno, Donald Trump de cierta manera dijo lo vamos a hacer en Alaska, que es un lugar más seguro. Y el encuentro es clave para firmar el fin de la guerra en Ucrania. La reunión se desarrolla en base militar Eldenford Richardson para abrir un canal diplomático entre Washington y Kremlin, aunque bueno, el clima está de bastante desconfianza. El presidente estadounidense avanza con el diálogo y Vladimir Zelensky concreta una cumbre tripartita que establezca una hoja de ruta hacia el armisticio, o armisticio sería de poner las armas. Sin embargo, las condiciones que plantea Moscú, entre otras, lógicamente siguen siendo inaceptables para Ucrania, porque quiere que le entreguen los territorios que ya tienen, que es Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia y Crimea, que básicamente es la mitad de Ucrania, ¿no? Y ellos no quieren ceder esos territorios. Porque recordemos también que hay territorios que se aliaron a Rusia apenas comenzó la guerra. Había territorios de Ucrania y dijeron, sí, nos hacemos parte de Rusia, no hay problema. Firmaron entre ellos, hay un convenio. Y en esos casos, cuando ya la propia población decide, sea por miedo, por lo que sea, complicado. Yo no me imagino, porque terminar la guerra es el menor de los problemas de Ucrania, porque después tienen que afrontar deudas por la adquisición de deudas y compromisos que serían eternos de pagar tanto a Estados Unidos como a países europeos, ¿no? Porque de entre lo que es material bélico y beneficios de apoyo y demás, ahí hay mucha plata de por medio, lamentablemente.
Rusia, por ejemplo, hace algo muy interesante. Despliega drones, pero con fibra óptica. Entonces, ellos dejan la zona del campo con un montón de hilitos de fibra óptica. La fibra óptica, se puede romper fácil. Pero si vos sos un soldado que está corriendo o sos un vehículo blindado que está avanzando sobre una zona y te empezás a enrollar con mucha fibra óptica, yo te puedo garantizar que es como caer en una telaraña. O sea, no te podés mover más. No porque se pegue, sino porque se acumula toda esa fibra óptica. Hay imágenes de drones que llegan desde la guerra, donde se ven los campos con cruzado así en X, así todos los hilos de fibra óptica, y los soldados intentando con cuchillos avanzar lentamente. Es peor que caminar en el barro. Y está al nivel del suelo, o sea, al nivel del pasto, de los árboles. Van los drones y van tirando la fibra óptica. Listo. Donde se enganchó, eso se empieza a enrollar, los tanques se le enredan en las grúas y en algunos vehículos en las ruedas, y esto es imposible avanzar, imposible. Es increíble, porque no lo ves. O sea, hasta que el vehículo no empieza a hacer ruido, cuando vos ya ves los brillos del sol sobre el suelo que te da el reflejo de la fibra, ahí te das cuenta que ya avanzaste en un campo lleno de fibra óptica. No hace falta minarlo. Es impresionante cómo se las ingenian en las guerras para poder avanzar tecnológicamente. Y ni hablar de los drones, ¿no? Que drones comerciales que se utilizan para sacar fotos se utilizan como armas. Eso es increíble también. Bueno, por otro lado, vamos a algo mucho más interesante en relación a lo que es la provincia de Misiones, y tiene que ver con cuidar y proteger la vida de una persona que no tiene precio, según lo que decía Oscar Herrera Watt, presidente de la legislatura y candidato a diputado nacional por el Frente Renovador. Destacó el valor de los residentes de la salud pública. Y bueno, y acá también se hablaba de un nuevo director de hospital. La semana que viene se define quién va a ser el director del hospital de 2 de mayo. Recordemos que Nancy Weber había renunciado, la hija del intendente, a la dirección del hospital de 2 de mayo por problemas de salud. Y se habla de Fraga, el enfermero, que podría llegar a ser, no está nada asegurado, por ahí puede ser otra persona. Después, la semana que viene, el Ministerio de Salud Pública dice, no, es otra persona, ahí ya está. Recordemos que no es necesario ser personal de salud o persona dentro del ámbito de la salud pública para administrar un hospital, porque lo que se hace es una cuestión netamente, como dice la palabra, administrativa, es manejar papeles, trámite, no es necesario, digamos, saber algo de medicina. Obviamente ayuda porque se entiende los reclamos, las necesidades, se habla un mismo término, pero no significa que sea estrictamente necesario. Por eso muchos hospitales pueden estar administrados por un veterinario, no tiene ningún sentido que se le encuentre un reclamo en eso, porque es papeles. No pasa por la salud pública un administrador de hospital. Pero sí insistimos que siempre, si es alguien que entiende de lo que va a estar haciendo, más allá de lo administrativo, siempre está bien visto. Y veremos si la semana que viene queda el enfermero Fraga o si es otra persona la que va a estar al frente del hospital de 2 de mayo. Esto, como anticipo, no tenemos información oficial, son solamente rumores. Pero vamos a ver qué decía Oscar Herrera Watt, o al menos un fragmento, en esta jornada con residentes del Parque del Conocimiento, donde se reivindicó la inversión del Estado en salud pública, se reafirmó su compromiso desde lo que es el lugar en donde él mismo manifiesta que es un compromiso irrestricto, único con la salud, siempre. Y dijo además que son la inversión más maravillosa que el Estado puede ofrecer. Este tiempo de haber sido residentes, sabemos lo que significa llegar al día de hoy. Por eso quiero felicitarlos a todos por el esfuerzo, por la dedicación, por la vocación de servicio, por haber elegido la provincia, muchos de ustedes, para poder realizarlas, por haber confiado en nuestro sistema sanitario, por haber confiado en nuestros instructores, en los directores de hospitales, en quienes son los responsables de los sanatorios privados que también llevan adelante la formación de cada uno de nuestros profesionales. Quiero agradecer a quienes también los forman en el aspecto académico, las universidades, la Universidad Nacional de Misiones, la querida Universidad Nacional del Nordeste, la Fundación Barceló, la Universidad Barceló, que también forma profesionales y nos nutre de profesionales, la Universidad Católica de las Misiones, y a todos aquellos que están comprometidos en esta formación. Yo creo que por ahí no hay que olvidarse de nadie, los directores de hospitales, los jefes de servicio,
los compañeros, los médicos, los enfermeros, que son jefes de servicio en diferentes áreas que nos ayudan siempre. Y les decía que para quienes transcurrimos este tiempo ya lejano de una residencia, yo terminé mi residencia en el año 99, terminé pediatría, hice en el Hospital San Miguel del Dorado con una formación de 3 años, y después me seguí quedando en el hospital durante unos años más. Creo que hoy es un tiempo de grandes compromisos. Y yo miro y hago comparativas porque a veces son muy odiosas, pero son necesarias para saber el rumbo hacia donde se dirige una provincia, una nación, en cuanto a proteger y a cuidar a su gente, a cuidar a su pueblo. Cuando para muchos la formación del recurso humano es un negocio, es un costo, es un gasto. Totalmente, hay situaciones así. Lo que pasa es que sí, es un costo, es un negocio. Si no existiera el negocio, no habría lamentablemente avances en la medicina. Él hablaba sobre el término de su residencia y yo digo, yo hago comparativas porque a veces son muy odiosas, decía, y bueno, sí es cierto. Las comparativas son odiosas, pero son necesarias. Y lógicamente cuidar, por eso el Estado tiene que acompañar y cuidar y tiene que dar, bueno, lógicamente pensar que esto no es un gasto, esto es una inversión, sobre todo pasando después de la pandemia. Hicimos nuestros recursos humanos formados acá, lo hicimos con inversión del Estado y con sacrificio de nuestros padres y nuestras familias. Hoy podemos estar acorde y cuidando y saber lo que es cuidar. Tratar de protegernos básicamente como misioneros y cuidar la salud pública. Es muy necesaria sin lugar a dudas. Es responsabilidad de la provincia. En el caso de que una municipalidad cree un hospital municipal, es responsabilidad de las municipalidades, pero la salud en general en el país es responsabilidad de cada provincia. Son muy pequeñas excepciones donde Nación, por ejemplo, tiene injerencia sobre el tema de salud. Prácticamente no hay hospitales que dependan directamente de Nación, salvo pequeñas excepciones. Bueno, hoy inicia el Día Ahora Niño en Misiones, promociones del 25% del reintegro y cuotas sin interés. No todos lados se aplica, pero bueno, desde hoy hasta mañana sábado, bueno, si estás viendo esto este sábado, bueno, era hasta hoy, con 25% de reintegro si vas a comprar a rubros de juguetería que estén anexados a este programa del gobierno provincial. También esto aplica a indumentaria, zapatillas, librerías, artículos deportivos, óptica y locales de regalo, que vuelvo a insistir, tengan la pegatina que diga ahora niño. Expectantes, contentos si se quiere, obviamente, por un nuevo programa que anuncia el gobernador para incentivar las ventas y darnos una mano en ese sentido. Bueno, como ya habrán visto, lo anunció el gobernador, es el Ahora Niño, que va a estar disponible a partir de mañana y pasado, 15 y 16. Todos los comercios de la provincia, bueno, nosotros obviamente en lo que es la ciudad de Posadas, preparados ya en lo que es indumentaria, juguetería, para aprovechar. Se anunció que va a haber un 25% de reintegro en los locales con sede en Misiones, y hasta un 20% en los que son de otras localidades, de otras provincias, y bueno, y hasta 6 cuotas sin interés, así que de nuevo es una herramienta, una ayuda para paliar un poco la crisis y aprovechar esta tendencia positiva de ventas cuando se acerca esta fecha o este mes de las infancias, si se quiere. Claro, el 20% es para quienes, si sos misionero y compras en otro lugar, también te lo reintegran. Creo que es automático, no creo que haya que gestionar nada. Al menos tengo entendido que es automático. O sea, si vos hiciste con una compra con una tarjeta de crédito o débito a tu nombre, sos misionero, hiciste una compra especial por el Día del Niño, relacionado al menos con estas características que te mencionaba, que son indumentaria, juguetería, zapatería, librería, artículo deportivo, óptica o un local de regalo, a los 20 días te van a reintegrar un 20% de lo que compraste allí. Esto es como si compraras con un 20 o un 25% de descuento. Sería más o menos así la temática.
Así que hay que aprovechar entre hoy y mañana o entre lo que sería el 15 y el 16 de agosto para hacer las compras, para bueno, tener esa ventaja. Bueno, seguimos con más información. Están en este momento en San Pedro haciendo una relevación para el acceso regular de la energía eléctrica. Ustedes saben, como en muchos puntos de la provincia, tenemos estos paisajes como vemos en la imagen, ¿no? Zonas prácticamente urbanizadas, con carencias en un montón de cosas básicas como el agua potable o asfalto. Son zonas que, si bien están delimitadas, tienen catastro, tienen título de propiedad o permiso de ocupación, necesitan la energía eléctrica para ir avanzando. Todo tiene un proceso. Justamente por eso estaba la presidenta de EMSA ahí en el lugar, Virginia Cluca, que bueno, junto con el intendente Miguel Dos Santos y el coordinador de gabinete de ministro de Misiones, Héctor Llera, recorrieron estos barrios de la localidad para charlar con la familia, revelar las necesidades energéticas y proyectar obras para permitir el acceso seguro, regulado del servicio energético. Las futuras inversiones proyectan como trabajo en conjunto entre Energía de Misiones y la localidad. Recordemos que allá no hay cooperativas. Con la ley provincial número 19 o 29 número 66, lo que hace es beneficiarse justamente con este registro de personas electrodependientes. Porque hay gente que sí o sí necesita de una u otra manera la energía eléctrica. No solamente por un respirador artificial, sino también porque tienen medicamentos que tienen fecha de caducidad y necesitan una heladera para que esté en condiciones de consumo. Entonces, todas esas personas podríamos decir que son dependientes eléctricas. No porque tenga que estar enchufado a la pared, ¿no? Porque mucha gente dice eléctrico dependiente. Está todo el día enchufado a la pared. No. Significa que necesita de la energía eléctrica medianamente para poder tener un tratamiento, para poder subsistir. Y esto es muy importante porque si no la gente se engancha, eléctricamente puede ser un riesgo tanto para ellos como para otros y lógicamente hace que se deteriore el sistema de distribución energética. Estuve viendo por otro lado lo que es, cambiando de tema y siguiendo con la imagen de fondo, vi lo que es el trabajo de EMSA que hizo sobre la ruta provincial 13 para llevar energía de media tensión entre San Vicente y el Soberbio y realmente hubo un cambio muy importante con los postes de hormigón, cableados nuevos, forrados, que permiten garantizar un servicio por lo menos por muchos años sin necesidad de tener que invertir nuevamente en esos lugares, ¿no? Porque están protegidos contra tormentas, contra accidentes. A ver, no está exento de que una tormenta pueda tumbar un poste, que un accidente pueda derrumbar algo, pero evidentemente son menos las posibilidades si se utilizan estos postes de madera. Y esto ayuda también a que el servicio mejore y se regularice también con la subestación transformadora que hay en San Vicente, que va a garantizar incluso un parque industrial. Y lo mismo acá en 2 de mayo, lo que se pretende hacer en el kilómetro 44, pero esta vez creo que financiado por la propia cooperativa, según lo que decían en la última reunión, en la última asamblea ordinaria. Seguimos con más información. Misiones apuestan a la diversificación con la producción de hongos Reishi y melena de león. Son hongos muy curiosos. De hecho, Camilo Leutac y Gonzalo Scolari trabajan en cultivos de adaptógenos. La iniciativa crece a pasos agigantados y tiene como norte el mercado internacional, porque esto no es para consumo ni tampoco para distribución en nuestro territorio. Pero bueno, esta diversificación productiva, ya lo hemos comentado en alguna oportunidad, se da como unos pasos para que la tierra colorada pueda avanzar en la diversificación. Ustedes saben que es un proyecto, en este caso hecho por 2 personas, pero que vienen trabajando hace más de 2 años, prácticamente desde diciembre del 2024, que empezaron a armar las instalaciones, que se empezaron a capacitar, pero fue recién en junio del 2025 que comenzaron a producir. Y según argumentó Camilo, luego de diferentes factores que lo llevaron a arrancar con esta producción, ambos queríamos que se valorice y se viralice mucho más el consumo de hongos adaptógenos y comestibles, que también deberíamos crear un emprendimiento juntos y mirar nuevos horizontes. Realmente, estos hongos en cuanto a consumo no hacen nada, son hongos que aportan muchísimos nutrientes a nuestro día a día. Nosotros no estamos acostumbrados al consumo. Hablando de hongos que se puedan consumir, porque la mayoría de los hongos en Misiones son venenosos. No todos, pero el 90% es venenoso. En cambio, estos hongos son comestibles, se los pueden cocinar, y si se los cocina bien, son muy ricos, son muy nutritivos. Incorporarlo a nuestro sistema de dietas nos ayudaría un montón. Lo mismo pasa con los peces, nosotros no estamos consumiendo tantos pescados. No consumimos pescado, no consumimos,
digamos, porque estamos lejos del mar, porque estamos, si bien estamos cerca de 2 ríos, pero no es que consumimos masivamente el 1,5 millones de habitantes que está en la provincia de Misiones. Necesitamos algo más industrializado. Lógicamente, esta gente no va a cumplir, pero ni de cerca, las expectativas de consumo de un municipio, mucho menos de la provincia. Pero sí apunta a exportarlos y a visibilizar algo que puede llegar a tener un buen ingreso para muchas personas que quizás no saben en qué invertir. Y lógicamente este trabajo lleva su tiempo de su curva de aprendizaje, su inversión para garantizar una buena cosecha. Tiene sus riesgos como toda cosecha, obviamente. Y lógicamente el trabajo que viene realizando es parte de lo que vendría a ser esta producción diferente, que da variables, ya que, bueno, depende mucho de cómo uno lo quiera enfocar. Pero el consumo propio no debería ser el objetivo. Tiene que ser algo para garantizar un ingreso en dólares y lógicamente las demandas cada día son más grandes a mayor escala. Lógicamente a nivel regional habría que primero generar un poco de escuela y concientización y también degustarlos para entender la importancia de los mismos, como para que se puedan en el paso de los años maximizar el consumo y la producción. Principalmente la producción y después el consumo, ¿no? A mí me gusta, me parece interesante. Las veces que lo he comido me parecen muy ricos. Y si se mezclan con ciertas carnes, sobre todo carnes blancas, es una alternativa. Realmente muy, muy lindo el champiñón. Bueno, vamos por otro lado. Documento exclusivo. Un informe oficial revela graves fallas en la producción de fentanilo vinculado a 96 muertes. Creo que se quedan cortos con 96 muertes. Creo que deben ser más de 120. Pero vamos a decir las cifras oficiales. 96. La ANMAT ya había presentado anteriormente una resolución diciendo que había irregularidades. Esto no tiene que actuar la nación, lo tiene que actuar la provincia. Vuelvo a insistir, la salud es una cuestión netamente provincial en todos los casos y situaciones, salvo honrosas excepciones. Pero bueno, lo que se sabe es que los controles microbiológicos y otras irregularidades dentro de este laboratorio, que tendrá la mejor tecnología y todo lo que ustedes quieran, pero son más de 500 personas trabajando en este laboratorio, que se le puede haber filtrado algo, que pudieron haber cometido un error. Por eso es tan importante y tan estricto los controles, porque pueden morir personas, en este caso 100 personas o más de 100 personas. Acá dice 96, pero no es un error cualquiera, no es que se te murió una persona, se te murieron 100, o sea, hay que dimensionar esto, ¿no? No es poca cosa. Entonces, la ANMAT, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimento y Tecnología Médica, del Ministerio de Salud de la Nación, presentó en el Juzgado de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, un documento oficial de 19 fojas, no hojas, fojas. O sea, cada foja puede ser así. O sea, le dieron así unos papeles que pueden derivar en imputaciones sobre alguno de los 24 sospechosos. A ver, es cierto que una foja puede ser una hoja también, pero bueno, no importa. El documento figuran al menos 6 momentos críticos en la producción del medicamento en Laboratorios Ramallo S.A., elaborador exclusivo de HBL Pharma Group S.A., el 18 de diciembre del 2024. Yo me acuerdo todavía cuando Cristina Kirchner, esto se me viene a la mente, que decía, liberar el ingreso de medicamentos, Milei, no vas a poder contra las farmacéuticas. Y una de esas farmacéuticas con las cuales se supone que el Estado Nacional no puede, es esta. Es justamente esta, por el poder económico que tienen. O al menos eso es lo que decía Cristina en su momento. No sé por qué me acuerdo de eso. Este mismo informe preliminar, que contiene abundante prueba documental producida en tan solo 3 meses de investigación, está siendo analizada por peritos del Cuerpo Médico Forense de la Nación. Yo tuve acceso a parte de este documento, no en todo, pero créanme que es gravísimo porque este laboratorio distribuye medicamentos a muchísimas provincias. Chaco, Formosa, Neuquén, Buenos Aires, bueno, y hay distintos lugares ahí en Buenos Aires. Es una empresa realmente poderosa. Hay dicho de paso, Milei sí abrió el ingreso de medicamentos del exterior. Mientras cumpla con determinadas normas y que se verifiquen a través de Nación, están ingresando medicamentos importados. Pero bueno, no se adjuntó evidencia documental que respalda la realización de los controles microbióticos en las etapas intermedias y finales del proceso productivo. Se observó ausencia de los certificados originales de esterilidad. Esto es muy importante. No se adjuntaron registros analíticos ni los certificados de calidad correspondientes al agua utilizada como materia prima y para limpieza de los equipos. Tampoco figuran los informes de control de partículas endotoxinas, bacterianas, o sea, exigidas para el agua de uso parental. Estas son cosas más que nada de higiene, que nada tiene que ver con lo que estamos hablando acá, que es el fentanilo.
O sea, si esto ocurrió, imagínense todo lo demás. Ahora que lo veo a Milei acá, no sé por qué está acá Milei, el gobierno dijo que Ariel García Urfaro debería estar preso y anticipó que podría recusar al juez Kreplak. Ok. Lo veo acá, no sé por qué lo pusieron en esta imagen al presidente de la Nación en esta nota, porque pintó. Pero este mono que tiene, el mono es el traje completo en una sola parte, por eso se llama mono, porque viene de uno. Estos trajes del IPF se están vendiendo en IPF. Y mucha gente lo está comprando y son realmente muy cómodos. Cuando el presidente dijo, che, estos trajecitos son cómodos, no mentía, son muy cómodos en serio. Y aparte muy abrigaditos. Quedás como un capibara, como un carpincho. Pero en invierno, si está dentro de tu casa, y es una buena compra. Aparte no está tan caro, ¿eh? Creo que está entre 40 y 60 mil pesos, algo así. Pero es grueso, es grueso. Esto utilizan en las petroleras para resguardarse y demás. No sé si en todas las IPF, pero las he visto. Están muy buenas. Bueno, por otro lado, ¿qué posibilidades tienen de recuperarse los conejos con extraños tentáculos en la cabeza? ¿Lo han visto estos conejos Frankenstein? De hecho, esa es la terminología que se le da. Es básicamente el virus del papiloma del conejo. O del conejo de cola de algodón. Es un papiloma. Son pequeños nódulos, como si fuesen cuernos que le sale de la cara. Claro, vos te imaginás, vos estás yendo en un bosque y te sale un conejo con un montón de cuernos en la cara y como mínimo pensás que esa cosa está poseída. Pero no, son conejos silvestres que tienen cuernos negros o tentáculos que no son de nada extraterrestre ni nada por el estilo, sino que es un virus del papiloma del conejo del cola de algodón que son responsables de desarrollar estos nódulos que salen de la estructura del rostro del animal y que, bueno, lógicamente eso le permite tener un dolor muy grave. Acá vemos algunos casos donde prácticamente se desfigura el animal. La transmisión ocurre principalmente durante los meses de verano, cuando los conejos son picados por insectos vectores como el mosquito, pulga o garrapatas. Y la recuperación, bueno, es apenas un 30%, 35%. No hay forma de que estos animales se recuperen cuando están en estas condiciones. Da mucho miedo, sinceramente, vos ves un animal con esto. Pero bueno, el verdadero problema aparece cuando las protuberancias bloquean la boca y los ojos y dificultan la alimentación y consumo del agua. Ahora, ¿este virus tiene, por ejemplo, algún problema con los animales? A ver, en principio, no. Los conejos domésticos pueden infectarse, lógicamente, así como los gatos, pero en muy pocas condiciones. Afecta exclusivamente a los conejos. Pero casi todos se logran recuperar sin necesidad de ayuda humana. O sea, esto es un proceso. Después, si se recuperan, esto cae y el animal sigue con su vida relativamente normal. Pero ¿por qué lo traigo? Porque mucha gente utiliza estas imágenes para generar miedo a través de las redes sociales, cuando no. Y la gente se lo cree, dice que esto es, no sé, están animales poseídos. Algunos, gracias a Dios, por lo menos dicen, no, esto es inteligencia artificial. Bueno, no es correcto, pero por lo menos no se lo creen tanto. Pero que el virus existe, es un virus del papiloma y lógicamente produce protuberancias, si se cura desaparecen, pero si se le tapa la boca, los ojos y no puede alimentarse bien, el conejo muere. La idea es no alimentar ni intentar ayudar al animal, porque la manipulación del directa también puede producir riesgo, no tanto para vos, sino como para los animales silvestres que posteriormente toques o tus animales domésticos. Y lógicamente en este caso no existen vacunas. ¿Por qué existiría vacunas si el humano invierte dinero? Al contrario de lo que decía Rawat, ¿no? Invierte dinero en lo que nos afecta, no van a invertir el dinero en investigar, porque realmente se necesita mucho dinero, en una cura, algo que no nos afecta directamente, solo a conejos salvajes, o sea, qué sé yo, se arreglen solo básicamente. Pero en principio sí se estudió la enfermedad, se sabe cómo es, se sabe que es un virus, pero que no pasa nada, no se transforman en zombies, ni salen los tentáculos y te van a comer, ni nada por el estilo. Esto es increíble. Desaparecen 2 altos diplomáticos chinos en medio de investigaciones internas. Qué maravilla, China, qué paraíso. Estaban ahí unos empresarios misioneros, ¿no? El presidente del Consejo Deliberante está todavía. Le pedimos que compre unos micrófonos ya que está en China para el Consejo Deliberante para que se escuchen mejor las sesiones. Vamos a ver si los trae. Pero bueno, ¿qué pasa con China? La ausencia de Zhuang Haiyan y Liu Xiaoxiao son figuras claves en la parte diplomática de Xi Jinping, que aparece aquí, el segundo presidente o el primer presidente más poderoso del mundo.
porque hay una estabilidad del aparato exterior con un contexto de tensión internacional, falta de información oficial, y no se sabe más nada de estos funcionarios que en cierta manera estaban aparentemente realizando ciertas denuncias. La última aparición pública de Sun Haishan se registró el 1 de agosto cuando asistió a una recepción organizada por la Embajada de Nepal en Beijing, y desde entonces nadie más lo ha visto. O sea, la cúpula diplomática de China no dice nada, nadie informa de nada. De hecho, en China es muy complicado comunicarse, no tenés acceso a Facebook, no tenés acceso a Instagram, no tenés acceso a WhatsApp. A través de una VPN o ciertos lugares especiales te permiten como extranjero conectarte a tus redes sociales, pero están muy monitoreadas, no puedes subir cualquier cosa tampoco. Entonces, es un mundo aparte, es comercial, todo lo que vos quieras, pero no es un lugar así sumamente abierto donde vos puedas hacer lo que quieras. Es un límite. De hecho, nadie puede comprar tierra en China. Toda la tierra de China está en manos del Estado. Vos podés construir tu casa, pero el cemento y el ladrillo es tuyo, el suelo es de China. Pero bueno, aparentemente el Partido Comunista dice que hubo algunos desmanejos por parte de estos funcionarios, hubo, digamos, declaraciones cruzadas, y ahora estos desaparecieron. No se sabe absolutamente nada de estos diplomáticos chinos en medio de estas investigaciones internas, y no hay información oficial. Ya está, desaparecieron. Acostúmbrense a no verlos. Ya está, dijo China. ¿Qué les importa? Espectacular. Bueno, y por último, Javier Milei recibió en Casa Rosada a los integrantes del ejército que hicieron cumbre en el Monte Kun en el Himalaya. Los 9 integrantes de la compañía que alcanzaron la cima, 7.077 metros, fueron recibidos por el presidente junto con el ministro Luis Petri y el ministro de Economía Luis Caputo. Felicitaciones. Lo que para nosotros es un símbolo, cuando hacemos una cumbre, nuestra bandera de cumbre, firmada por cada uno de los integrantes que estuvo en el Monte Kun. Fabuloso. Algo nuevo, inédito, algo disruptivo, algo que no se había hecho. Y fue una patrulla militar con 9 integrantes del ejército que por primera vez hace cumbre en la cordillera del Himalaya. Ha sido un trabajo en equipo. La gente que fue seleccionada son profesionales, excepcional para trabajar. No puedo decir otra cosa. El logro lo dice todo. Trabajo con cuerdas, con herramientas y demás para poder sobrepasar diferentes obstáculos. La verdad que Es una mezcla de emociones cuando uno llega a ese momento, porque empieza a recordar toda la gente que trabajó, todo el esfuerzo que hizo uno, la familia. Muchas gracias a ustedes, es un honor. gracias. A ver, más allá de que esté el presidente de la nación o no, lo que importa acá es el laburo enorme de esta gente de llegar a la cumbre del Monte Kun, ahí en el Everest, en la Concagua, perdón, porque bueno, junto con los efectivos franceses hicieron esta travesía, y yo les puedo garantizar, con todas las de la ley, que lo que hicieron estos argentinos es muy, pero muy difícil. No es cualquier preparación física. Hay que tener preparación mental, física, para poder trepar a un lugar totalmente desolado donde si te morís te quedás ahí. Y que tengan esa preparación y esa experiencia para transmitírsela al ejército argentino, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos cordillera, no es joda. O sea, no es que fueron porque era divertido, no. Fueron por una cuestión de entrenamiento, de capacitación internacional y de preparación. Esta gente, su experiencia es valiosísima para el ejército argentino. Recordemos que la Argentina hoy es el segundo ejército más grande de Sudamérica. Estaba cuarto. Desde que llegó Milei, hoy es segundo. Y todavía no llegaron todos los F-17 que son parte de la Fuerza Aérea Argentina, que al llegar estos F-17, Argentina sería la Fuerza Aérea más poderosa de Sudamérica. Brasil, por ejemplo, tiene el ejército más grande, por lejos, o sea, Brasil es el ejército más enorme que hay de Sudamérica, tiene mucho más presencia marítima que nosotros, de hecho tiene entre 9 y 11 submarinos nucleares, nosotros sí tenemos 3, y eso que producimos nuclearmente motores y hasta incluso centrales nucleares portátiles, pero en ese sentido Brasil tiene mucho más presencia en cantidad. Recuerda que las guerras, si es que llegan a existir, esperemos que no, se ganan por la cantidad de soldados y su preparación, no solamente por la cuestión técnica. Ahora, Argentina,
planifica tener el ejército más grande de Sudamérica después de Estados Unidos. Y es Brasil. Pero la Argentina, yendo por este rumbo, invirtiendo en tecnología y sobre todo en tecnología armamentista satelital, que es lo que se planea para el 2032, podríamos hoy ser potencia, uno de los principales 20 países bélicos más importantes del mundo. No es poca cosa, gente. No crean que Argentina así nomás. No. Argentina, como tiene todos los climas, desértico, nevado, selvático, lo que vos se te ocurra, la preparación es total. Hay países que se preparan en combate solamente para su suelo, para su tipo de clima. Nosotros estamos acondicionados para todo tipo de clima. Y eso nos da una ventaja táctica en cualquier tipo de terreno. Créanme que hay mucha diferencia entre conocer el clima. No es lo mismo disparar una bala en un lugar seco que en un lugar húmedo. Es increíble. La diferencia es abismal. Así que me estoy muy contento con lo que están haciendo en el ejército argentino y también con la reivindicación de la importancia de las Fuerzas Armadas y de cuidarnos. ¿Por qué tenemos que estar invirtiendo en seguridad? Para protegernos. No es lo mismo negociar con un país cualquier tratativa teniendo un ejército que te respalde a no tener ejército. Créanme que se siente la diferencia, se siente sin duda. Bien, señoras y señores, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por la paciencia, por la atención. Nos encontramos el martes a las 13 por Canal 100 y por nuestro canal de YouTube. Invitándoles a que sigan en sintonía de Canal 100. Recuerden que este programa del viernes se repite sábado. Si lo estás viendo el sábado, recordá que este programa se emitió originalmente el viernes. Y les recordamos que durante esta semana no va a haber lluvias, va a haber un pequeño descenso térmico, pero la semana que viene recién se van a dar algunas precipitaciones, nada extraordinarias, pero bueno, aparentemente el otoño viene un poco, perdón, el invierno viene con un poco de otoño antes de que finalice y empiece la primavera en septiembre. Que tengan, como siempre, un muy buen fin de semana, buen feriado para quienes lo estén disfrutando y será hasta el martes a las 13. Chau, chau.